Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el embajador Enrique Franco. Embajador, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Todo bien, embajador, le queríamos consultar precisamente acerca de cómo avanza el proceso de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cuáles son las cuestiones que se tienen que apuntar respecto a este proceso? Ya, disculpen acá, hay gente que está avanzando, teníamos una reunión, pero miren, esta es una negociación que llevó mucho tiempo. Son dos regiones, una que es un mercado común, tiene un proceso de integración supranacional, tiene institucionalidad que trabaja en ese sentido. Y por el otro lado también es importante exportadora de capital, generación de tecnología, es un ámbito de debate, ese sería la Unión Europea. Y en el ámbito, y en el lado del Mercosur, evidentemente somos una región muy potente, muy competitiva en, en la producción de alimentos. Algunos de los países tienen un sector industrial desarrollado. Entonces, es una negociación que tiene y que ha llevado no solamente tiempo, sino también ir argumentando y consolidando distintos conceptos, porque son dos regiones muy importantes. Estamos hablando de casi 800 millones de habitantes. Eh, Tiene que ver con alimentos, tiene que ver con energía, tiene que ver con incluso un posicionamiento estratégico a nivel global. Entonces, esa es un poco la relevancia de este acuerdo. Y para el Paraguay, así como es el Mercosur, es un mercado ampliado. Nosotros estamos en un proceso de dar valor agregado a nuestra producción de materias primas. Estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido hace muchos años. Este, Podría dar una previsibilidad en el largo plazo, pero todavía tenemos que ver algunas cuestiones que tienen que ver con preocupaciones en algunos sectores europeos, y es lo que estamos ahora hablando, algunos instrumentos adicionales o aclaratorios, que para nosotros tendría que ser aclaratorios simplemente, no nuevas reglas que puedan afectar las concesiones que ya negociamos en el año 2019. Ujú. Embajador, estamos ya, si es que no entiendo mal, en la etapa final prácticamente de este proceso. Todavía no se tiene, evidentemente, tengo entendido, una fecha específica, pero bueno, hay mucha esperanza de ir ya cerrando este acuerdo. Es así, hay una intención, pero estaba pendiente un documento europeo que fue solicitado por sus propios grupos interesados, digamos, que tenían eh, preocupación por algunas cuestiones ambientales. Nosotros aclaramos que de hecho somos los más preocupados por el tema del medio ambiente y por cualquier afectación que pueda haber. Somos productores agrícolas, entonces dependemos enormemente de eso. Eh, Además, sobre todo, no solamente en la región, sino en el caso del Paraguay, podemos demostrar claramente de que hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Se pudo reducir la pobreza a la mitad, y al mismo tiempo se pudo reducir las emisiones. Entonces, hay que tener en cuenta de que el desarrollo sostenible y la preocupación por el cambio climático, en el caso del desarrollo sostenible, tiene tres dimensiones que hay que tener en cuenta, que son las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y la preocupación europea iba un poco en el sentido de tratar particularmente el tema ambiental, dejando de lado los otros aspectos, y nosotros tenemos que balancear eso para llegar a un acuerdo. Si no, va a ser muy complicado. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Habría que respetar las instituciones nacionales que certifican y avalan las documentaciones, y eso es lo que está llevando un tiempo para poder acordar, ¿verdad? Pero estamos haciendo el esfuerzo de, de concluir. Nosotros pensamos que esto puede dar una visión de largo plazo,
puede generar una estabilidad en el largo plazo. Y, y eso se traduce en facilidad para el financiamiento, al haber menos riesgos. Y en eso el Paraguay ha hecho un trabajo encomiable. Su economía, si hoy vemos el tipo de cambio, recién vi que ustedes estaban hablando de la situación en la Argentina y comparamos con el caso nuestro, el Paraguay fue el país que, uno de los primeros países en el mundo que dejó de subir la tasa de interés porque la inflación fue controlada. Y esto después del periodo de pandemia y sobre todo en este periodo también de crisis que se produce en el este de Europa y que afecta a los precios de energía, de alimentos. Sin embargo, el Paraguay logró administrar. En el largo plazo también podemos ver que tenemos el mismo tipo de cambio de hace 20 años. O sea, nosotros ya hemos hecho un esfuerzo importante y por eso es que estamos también haciendo, más allá del acuerdo Mercosur-Unión Europea, un esfuerzo de contar un poco esta realidad paraguaya para que inversores puedan venir a trabajar con sus colegas, con empresarios paraguayos y poder aprovechar esta realidad que ofrece el Paraguay. Justamente, embajador, lo está resaltando. Paraguay hizo un muy buen trabajo en términos de fortalecer números macro durante los últimos años y cuenta con las condiciones para justamente aprovechar lo que podría ser el acuerdo Unión Europea-Mercosur por un lado, pero también, como usted dice, la captación de inversiones desde Europa. Es decir, Paraguay está muy bien posicionado y esto también podría ayudar a contribuir para el desarrollo y el crecimiento económico en Paraguay. Así mismo, así mismo. Como hablamos al comienzo, estamos en un periodo de dar mayor valor agregado. Hace ya un tiempo con incentivos para atraer inversión y dar mayor, digamos, fortalecer el proceso de industrialización, que es lo que queremos, y eso requiere tiempo, requiere financiamiento adecuado, y eso es lo que estamos tratando de contar no solamente a Europa, sino a los demás países. También estamos trabajando con otros países muy de cerca. Últimamente sí estuve en Europa, estuve particularmente en Portugal. Ahora también tenemos diálogo con otros países individuales justamente para contar estas realidades paraguayas que muchas veces los empresarios ya lo saben. Tenemos que hacer un poco un impulso con autoridades para poder facilitar ese diálogo y ese trabajo conjunto. Y eso, lógicamente, también da una estabilidad y una perspectiva a largo plazo. La industria da una facilidad de seguridad social, de formalización. Así que ese es el esfuerzo que estamos haciendo y que creo que va a seguir en el Paraguay. Ujú. Embajador, a nivel interno dentro del Mercosur, cabe resaltar que justamente el bloque regional es sumamente importante para Paraguay. Dentro del bloque también hay esfuerzos para justamente ir ampliando un poco la dinámica, ir viendo cuestiones internas para ir también dinamizando el comercio entre países. Eso es muy importante. Estamos hablando de lo que es el proceso de integración, el trabajo afuera, pero eso no tendría sentido si es que ese discurso no vemos en la realidad, que es lo que constantemente estamos insistiendo. Ustedes habrán visto el esfuerzo que está haciendo nuestros exportadores de la región hoy por esa diferente orientación que hay entre los países. En algunos casos, en particular en este caso con la Argentina, hay dificultades para la autorización de importación, hay dificultades para el acceso de dólares, y eso genera también una dificultad en el comercio entre nosotros. También tenemos que tener en cuenta que el Paraguay es un país sin litoral, por lo tanto, la fluidez que podamos tener con los países de tránsito, ya sea por el río hacia el sur, ya sea por las carreteras. Estamos haciendo un esfuerzo de interconexión bioceánica, un corredor bioceánico, donde el Paraguay ya ha invertido creo que casi 300 kilómetros ya hechos. Vienen los próximos 300 kilómetros y más adelante unos 200. Estamos hablando de 700 kilómetros para cruzar. Y para el Paraguay es fundamental eso, y eso, de hecho, esa condición también genera un sobrecosto
Por eso que es muy destacable la gestión que está haciendo el Paraguay, porque aún con ese sobrecosto que tienen tanto para el sector productivo, para la exportación y también para la importación, recordemos que la importación también recauda bastante todavía en el Paraguay, pues, son asimetrías de la estructura paraguaya. A pesar de eso, estamos mostrando de que se puede y es un esfuerzo de toda la sociedad paraguaya, porque esa condición afecta a todos, afecta al consumo desde el punto de vista de la importación, afecta a la producción y a la exportación. Entonces, sí, hay que seguir trabajando en la región. En algún momento, cuando comenzó en los años 90 el proceso, este proceso más cercano, recordemos que el proceso de integración ya lleva muchos años. En la región comenzamos en los años 60 con el proceso de comercio latinoamericano, con la LAL, y después con la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el paraguas jurídico de lo que se denomina la cláusula de habilitación, que conceptualmente es una excepción a la cláusula de habilitación que se acordó en el 71. Entonces, hay un proceso largo de construcción y el más cercano es el que tenemos hoy en el Mercosur. Así que cuando se empezó con esta apertura, que coincidió también con la globalización, el proceso de globalización en los 90, primero nos concentramos en la región y después salimos al mundo. Solo tenemos la esperanza de que, así como hoy, ya con el proceso industrial, el Paraguay ha avanzado muchísimo más. Según cifras del Ministerio de Industria, alrededor del 50% ya estamos hablando de productos procesados de nuestras exportaciones. Gran parte de esas exportaciones van a la región y después pensamos de que de ahí podemos salir al mundo. O sea que tenemos que seguir insistiendo en una plataforma para proyectarnos al mundo, pero no debemos olvidar que estamos en un mundo globalizado y que tenemos que pensar en todo ese mundo globalizado y en las distintas oportunidades que puede ofrecernos y ofrece el Paraguay también para su integración a esa cadena global de valor. Ujú. Embajador, justamente los desafíos dentro del Mercosur probablemente se sumen a la lista de desafíos que tiene que hacer el próximo gobierno. Son cuestiones que tenemos que atender como país. Desde luego, yo creo que estas son cuestiones de las realidades paraguayas. Yo creo que, como ha pasado en momentos anteriores, la administración que va a venir seguramente va a... Además, hay gente que conoce esta realidad, que ya ha trabajado, así que yo creo que vamos a seguir. Hace poco estuve en una conferencia en una universidad en Lisboa y yo les decía que este proceso yo les hacía la referencia a los últimos 25 años y cómo el proceso fue sostenido, particularmente en los últimos 20 años, si hacemos las comparaciones de los índices, el proceso fue sostenido y hay distintas administraciones y distintos momentos en la política paraguaya y sin embargo podemos mostrar los resultados a lo largo del tiempo y yo creo que eso con seguridad va a seguir. Embajador, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis y esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Cuando gusten. Hasta luego. Muchas gracias.